Buenas noches. Sean todos bienvenidos. Gracias por acompañarnos una noche más, un sábado más, en este estudio interesante del principio divino que estamos llevando a cabo todos los días sábados a esta hora, 6 de la tarde, hora de Centroamérica. Sean todos bienvenidos, aquellos que se nos unen a través de Facebook, de YouTube y los que están aquí presentes en esta reunión de Zoom. Sean todos bienvenidos. Gracias por conectarse. Gracias por su interés en el principio divino, en la verdad de Dios. Vamos a continuar el día de hoy con este estudio y el estudio que tenemos hoy vamos a hablar sobre la misión del Mesías, una conferencia en realidad muy importante que nos revela grandes misterios que el principio divino por fin, ¿verdad? Por primera vez, antes no se conocían. Pero el principio divino nos revela por primera vez la verdadera misión que tenía el Mesías, por qué razón el Mesías tuvo que ir por el camino de de la cruz. Realmente ese era el propósito original que Dios tenía planeado. Todos esos temas interesantes que han sido durante miles de años como temas muy controversiales, ¿verdad? Hablar de hecho y muchos misterios bíblicos también que lo encierran. Hoy en esta hora vamos a aclararlo a través del principio divino, por supuesto, que es la nueva revelación para estos tiempos. Entonces, damos gracias a todos los que se nos unen. Para iniciar esta conferencia vamos a compartir pantalla y primero, antes que nada, vamos a hacer una pequeña oración a Dios, por supuesto. Entonces, ¿me acompañan a la oración? Buenas noches, Padre Celestial. En esta hora estamos reunidos nuevamente para el estudio de este principio divino a través de Internet, vía Zoom y vía Facebook, YouTube, todas las personas que se nos unan para que podamos, Padre Celestial, en esta hora comprender más y más su verdad, comprender más y más esta nueva revelación, este grandioso tema que es el principio divino, que es algo en realidad que revolucionario para estos tiempos. Queremos darle gracias en esta hora también por esta oportunidad y que podamos, unidos con nuestros hermanos, siempre llevar a cabo su voluntad, siempre multiplicar la verdad. Entonces, damos gracias, reportamos nuestra oración en nombre del Mesías, en nombre de la familia Ramos, hijo, una familia bendecida. Bien, entonces vamos a compartir pantalla para iniciar la conferencia de hoy, porque, bueno, vamos a ir paso a paso, ¿verdad? Esta conferencia, porque obviamente es una conferencia bien larga, con muchos versículos bíblicos, pero tenemos que ir aclarando bien, paso a paso, qué fue lo que ocurrió en la época de Jesús, ¿verdad? Recordemos lo que vimos el sábado pasado, que estuvimos viendo sobre el curso de Moisés y pudimos ver que al final, pues ellos lograron entrar a Canaán y establecer el fundamento de fe y fundamento de sustancia para que naciera el Mesías ya a nivel nacional, ya fue. Entonces, ya estaba todo listo, ¿verdad? Entonces el Mesías ya estaba la nación escogida de Dios y ya el Mesías ya podía venir en esa nación. Realmente la nación tenía que perseverar y constituirse en una nación sólida, ¿verdad? Y finalmente lo logró después de miles de años más, ¿verdad? 2000 años después, pasaron 2000 años para que el Mesías pudiera realmente ya venir. Entonces, ¿con qué propósito Dios envía al Mesías a la tierra? ¿Qué es lo que Dios desea hacer en realidad? Dios lo que necesita hacer, lo que Él quiere es establecer el reino de los cielos. Primeramente vamos a ver qué significa Mesías. Mesías significa el ungido o el elegido. Y es que Dios les había prometido a través de Moisés que Él les enviaría un elegido, un Mesías, un rey, que los iba a guiar a todo el pueblo, por supuesto, hacia el reino de Dios, al reino de los cielos. Entonces el Mesías significa el ungido o el elegido por Dios, o el ungido por Dios. Es lo mismo decir Cristo. Cristo es una palabra que significa Mesías en el lenguaje helénico.
Entonces, Cristo, Mesías, es la misma palabra en dos diferentes idiomas. Cristo es Salvador, es el Hijo de Dios. Entonces, venía la posición de Rey de Reyes, Cordero de Dios, Señor de Señores. Entonces, el pueblo estaba esperando, por supuesto, la venida de este elegido de Dios, de este ungido de Dios, que los iba a salvar, por supuesto, y los iba a llevar conduciéndolos al reino de los cielos. Buenas noches, señora Varina, gracias por conectársenos. Vamos a empezar. Eh, entonces, ya de entrada vemos entonces que el pueblo ya tenía esa identidad de mesiánica y estaban esperando a que viniera el Mesías. Vamos a ver entonces, ¿cuál es el propósito pues, de la venida del Mesías? ¿Por qué razón Dios envía al Mesías a la tierra? Dios quiere establecer su reino, el reino de los cielos. ¿Se recuerdan Isaías 46:11? ¿Qué dice? Tal cual lo pensé, así lo haré, tal como lo planeé, lo realizaré. En ese versículo de la Biblia claramente nosotros podemos ver cómo es Dios, cómo es su carácter. Dice Dios, tal como lo pensé, lo haré, tal como lo planeé, lo realizaré. Quiere decir que Dios tenía pensado establecer el reino de los cielos y ese reino de los cielos Dios lo va a establecer sí o sí. Dios va a perseverar hasta que el ser humano cumpla su responsabilidad. ¿Verdad? Dios no va a cambiar su ideal o va a cambiar su plan. Bueno, ya el ser humano falló, pecó, entonces vamos a hacer otro plan diferente. No. El plan de Dios ha sido establecer el reino de los cielos y Él va a establecerlo sí o sí. ¿Cuánto va a tardar en establecerse el reino? Eso depende de si nosotros cumplimos o no nuestra responsabilidad, que ya vimos que es un elemento indispensable para el establecimiento de la voluntad de Dios aquí en la tierra. Entonces, básicamente es esto, lo que Dios desea hacer es, como ustedes pueden ver en la diapositiva, pasarnos de un mundo malo, mundo gobernado por Satanás y padres falsos, a un mundo gobernado por Dios, el Dios verdadero, centralizado en padres verdaderos, que estén, por supuesto, conectados a Dios. Y esos padres verdaderos establecerían hijos verdaderos, familias verdaderas, sociedades verdaderas, naciones verdaderas y un mundo ideal. Y el reino de los cielos finalmente. Entonces, el propósito de Dios es ese, pasarnos a todos nosotros, porque todos, lamentablemente, estamos en este mundo gobernado por Satanás, un mundo caído de padres falsos, ¿verdad? Adán y Eva cayeron, se convirtieron en padres falsos de la humanidad. Entonces, lo que Dios quiere es restaurar esos padres falsos, restaurarlo a los padres verdaderos, ¿sí o no? Adán y Eva se convirtieron en padres falsos. Entonces Dios desea establecer los padres verdaderos, restaurar esos mal hechos. Dios quiere que los padres verdaderos por fin aparezcan en la tierra y los padres verdaderos comiencen a establecer el reino de los cielos centralizado en Dios. Entonces, eh, el anhelo de Dios es que todos lleguemos a la salvación. ¿Qué es salvación? Salvación es igual a restauración. Cuando nosotros nos restauramos, pasamos de un estado caído, un estado dominado por Satanás, a un estado dominado por Dios, entonces nos estamos restaurando y por ende, como consecuencia igual, estamos siendo salvos. Una vez que alcanzamos la salvación, entonces ya estamos restaurados. Ese es el propósito, básicamente. No hay de que darle vuelta al asunto, ¿verdad? De que eh, nada, no hay que pensar cosas eh, que no se pueden explicar, ¿verdad? En realidad es algo sencillo, algo fácil que se puede explicar sencillamente. Ya con esta diapositiva explicamos cuál es el propósito entonces por el cual viene el Mesías. Porque el Mesías viene centralizado en Dios. El Mesías viene a establecer la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios es establecer el reino de los cielos, por lo tanto, la voluntad del Mesías también es establecer el reino de los cielos. Porque el Mesías y Dios son uno, están conectados, ¿sí o no? Entonces, el Mesías viene a arrancarnos de este mundo satánico y a llevarnos a un mundo verdadero, centralizado en Dios. Y entonces el Mesías, su misión, ¿cuál es la misión del Mesías? Entonces, establecer el reino de los cielos, establecer los padres verdaderos. Y de esa manera, al establecer los padres verdaderos, por primera vez, crear el linaje verdadero de Dios. Ese linaje que no se pudo crear al inicio con Adán y Eva original, ¿verdad? Porque Satanás invadió. Entonces, el Mesías viene
a establecer ese nuevo linaje, el linaje verdadero de Dios y a crear familias centralizadas en ese linaje verdadero de Dios. Entonces, es algo simple. El Mesías, Jesús, vino a esta misión, vino a cumplir esta misión, a cumplir la misión de establecer el reino de los cielos en la tierra. Vino a sacarnos de ese mundo de maldad, ese mundo de mentira, a llevarnos al mundo de la verdad y la bondad. Y esa es la misión del Mesías, es la misión del Mesías. El Mesías no tiene otra misión, no hay, de todos modos, no hay otra misión más grande que esa. No hay una misión más grande que establecer el reino de los cielos aquí en la tierra como en el cielo, así como lo dijo Jesús, ¿verdad? Cuando oró el Padre Nuestro. Padre nuestro, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Quiere decir, en el mundo espiritual como en el mundo físico, en ambos ámbitos. Ya vimos la conferencia de los principios de la creación, ¿verdad? El reino de los cielos tiene que establecerse tanto en el mundo espiritual como en el mundo físico. Lo digo así porque parece algo elemental que lo diga, ¿verdad? Algo básico, pero hay personas que piensan que no, que este mundo físico se va a destruir y que este mundo físico siempre va a ser satánico y que nosotros, el reino de los cielos, Jesús lo estableció allá en el mundo espiritual. Y en el mundo espiritual ahí vamos a estar todos, cuando en realidad no es así, porque el mundo físico no lo creó Lucifer, no lo creó Satanás. El mundo físico fue creado por Dios, nuestro cuerpo físico fue creado por Dios. Por lo tanto, el reino de los cielos tiene que establecerse en el mundo físico y en el mundo espiritual. Y por esa razón, como les decía, no hay un propósito más grande que ese es establecer el reino de los cielos. Por eso el Mesías viene con ese propósito. Entonces ahora ya entendemos cuál es la misión del Mesías, ¿verdad? A través de esta diapositiva sabemos que Jesús venía a establecer el reino de los cielos. Pero como preguntaba en la conferencia anterior, ¿verdad? Si recuerdan el sábado pasado, que estuvimos hablando sobre el curso de Moisés, eh, yo decía que sí, ¿verdad? O sea, el Mesías tiene que establecer el reino aquí, ¿verdad? Tanto físico como espiritual. Entonces, eh, y hay personas, ¿verdad? Que piensan, ¿verdad? Como les mencionaba yo, como decía, que esto no se puede establecer de esa manera, que no hay manera de que eh, el Mesías, ¿verdad? Ya estaba guardado por Dios, ya estaba, como decir, ya Dios lo tenía desde antes que Adán y Eva crecieran o nacieran o existieran. Como decía yo la vez pasada, la conferencia antepasada, que ¿por qué Dios va a necesitar entonces tener un Salvador si no hay nadie a quien salvar, ¿verdad? ¿Para qué va Dios a necesitar a Jesús? Sí, el plan de Dios era establecer el reino de los cielos siempre, desde un principio. No era que el ser humano cayera y experimentara sufrimiento. No ese es el plan de Dios. Ningún padre desea el mal para sus hijos. Entonces, mucho menos Dios, mucho menos Dios. Muy básico, ¿verdad? Muy básico esta explicación. Bien, entonces el Mesías viene a establecer este propósito. Y como decía en la conferencia pasada, ya han pasado 2023 años y aún, ya después de 2023 años, todavía no se ha establecido el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Que el Mesías no cumplió con el propósito entonces con el cual venía, ¿verdad? Porque la venida del Mesías, su propósito es establecer el reino y todavía no está establecido. Entonces, eso es lo que vamos a aclarar en esta conferencia, paso a paso. Pero el propósito de la venida de Jesús como el Mesías es a la humanidad caída, venía a dar la salvación completa. Eso es verídico y establecer el reino de los cielos, como hemos dicho, que es la meta de la providencia de la restauración, ¿verdad? No hay una meta mayor. Si alguien conoce una meta mayor hacia la voluntad de Dios, lo que me la diga, ¿verdad? Porque en realidad no hay. ¿Por qué otra misión va a venir Jesús más que la de establecer el reino de Dios, el dominio de Dios? Entonces, básicamente ese es el propósito de la venida de Jesús, establecer el reino de los cielos, básico, ¿verdad? Pero, ¿qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos es un mundo constituido por gente, individuos ideales. ¿Qué es un individuo ideal? Un individuo ideal es aquel que ha cumplido con la primera bendición.
Y la primera bendición es convertirnos en el templo de Dios, unir mente y cuerpo en armonía, centralizado en Dios, y de esa manera una persona ideal puede aparecer. Y Jesús pudo cumplir esa misión de establecer el individuo ideal, ¿verdad? Jesús cumplió con la primera bendición. Entonces Jesús se convirtió en el templo de Dios, por eso Jesús decía, el que me ve a mí ve a Dios, porque Jesús ya había llegado a este nivel de perfección, de ser un individuo ideal. Y el reino de los cielos está constituido por individuos que son así. En 1 Corintios 3:16, eh, vamos a leerlo. Dice, ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Eso dice 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois el templo de Dios? O sea que somos, en realidad, fuimos creados para ser el templo de Dios, para que Dios habite en cada uno de nosotros. Juan 14:20, ¿qué dice? Vamos a ver. Voy aquí traje la Biblia para eso, para leer estos versículos que no nos aparecen ahí. En aquel día, dice Jesús, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. O sea que básicamente lo que explica Jesús ahí es que Él es uno con Dios. Uno con Dios se convirtió en el templo de Dios por cumplir con la primera bendición, ¿verdad? Básico. Entonces, individuos ideales son de esa forma, tienen esas características. Y solo esos individuos pueden establecer el reino de los cielos, ¿verdad? No necesitan llevar una vida religiosa. ¿Por qué? En realidad la religión es temporal. Dios no nos creó para ser religiosos, Dios no nos creó para crear templos, ir a adorarle, ¿verdad? ¿Para qué vamos a ir a adorar a Dios a un templo si Dios va a habitar en cada uno de nosotros, ¿verdad? En nuestro corazón, aquí con nosotros va a estar Dios. Entonces no necesitamos ir a un lugar para ir a conectarnos con Dios cuando todo el tiempo nosotros fuimos creados para estar conectados con Dios siempre, en todo momento. Entonces la vida religiosa es temporal mientras este mundo caído se restaura. Entonces como el mundo, la gente está, no puede mantenerse unida a Dios, no se necesita un templo, una religión que le ayude, que le instruya, que le oriente a cómo nosotros debemos establecer o restaurar nuestra relación con Dios. Entonces esas religiones nos ayudan a nosotros a entender y a poder, por supuesto, restaurar nuestra relación que nosotros nunca debíamos haber roto, que es la relación con nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Con Dios. Entonces la religión no necesitaría un individuo ideal, un individuo perfecto, no necesita una vida religiosa para nada. O sea, toda la vida de uno sería una completa oración, ¿verdad? No necesitaría oración tampoco. Porque ¿qué es la oración? Ahora necesitamos hacer oración constantemente para ir y conectarnos con Dios, ¿verdad? Y hablar con Dios y recibir de Dios sabiduría, orientación a través de la oración. Pero si el ser humano no hubiera caído y se hubiera convertido en un individuo ideal, ¿necesitaría oración? No, ¿verdad? Como le mencioné antes, toda su vida sería una completa oración porque viviría constantemente en completa comunión con Dios directa, sin necesidad de un tiempo específico, porque todo el tiempo sería con Dios completamente, ¿verdad? No habría un momento en el cual Dios no estuviera presente en nuestra vida. Entonces, ese es un individuo ideal. También esos individuos no necesitarían ningún salvador. Salvador viene para salvar a la gente caída, la gente que se apartó de Dios. Pero entonces esos individuos ideales, al no apartarse de Dios, ¿verdad? Nunca ellos viven con Dios siempre en su corazón, como lo era Jesús. Entonces no necesitan a alguien que les salve y que les ayude nuevamente a regresar a Dios. Pero no necesitan un salvador. Entonces esas son las características de una persona, un individuo ideal. Y esos individuos ideales son los que constituyen o son como la piedra, ¿verdad? El bloque del reino de los cielos. El reino de los cielos está constituido por estos individuos ideales. Pero si nosotros observamos la actualidad, nosotros vemos que estos individuos de la actualidad tienen estas características.
¿verdad? Entonces, a través de Jesús nosotros podemos alcanzar el reino de los cielos, a través de creer en Él y su crucifixión, ¿verdad? ¿Será que podemos alcanzar realmente el reino de los cielos? A través de creer en Jesús y que Jesús murió por nuestros pecados. Sí, alcanzamos la salvación, pero eso nos constituye en ciudadanos del reino de los cielos. Ya está establecido, solo por alcanzar la salvación establecemos el reino de los cielos. No, ¿verdad? Es muy diferente, porque muchas personas en el pasado han creído y actualmente creemos en Jesús y nosotros somos salvos a través de creer en Jesús, el Hijo de Dios, y que murió por nuestros pecados y que a través de él nosotros somos salvos. Por supuesto que creemos, pero alcanzamos la salvación. Sí. Eso no hay ningún lugar, sin lugar a duda, ¿verdad? Eso no lo ponemos en tela de juego ni en duda. Todos nosotros somos salvos creyendo en Jesús y siguiendo a Jesús y sus palabras. Pero eso no nos hace individuos ideales, no nos hace ciudadanos del reino de los cielos y por ende no está construido el reino de los cielos todavía. Las que son los creyentes no son uno con Dios. Constantemente necesitamos redención y oración, devoción para no apartarnos del camino y continúan transmitiendo los creyentes, incluyéndome todos, ¿verdad? Los creyentes en general, transmitiendo el pecado original a sus descendientes. Entonces, eso quiere decir que a pesar de que sí alcanzamos la salvación a través de Jesús, pero eso todavía no es suficiente para establecer el reino de los cielos. Quiere decir que eh, el propósito por el cual vino Jesús es establecer el reino de los cielos, pero ese propósito no se pudo cumplir, ¿verdad? No se pudo cumplir. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Es lo que nos preguntamos en esta conferencia. La naturaleza original no está perfectamente restaurada aún. Entonces, aquí es donde nos preguntamos, porque si Jesús ya hace 2000 años, 2023 años que Él ya se fue de esta tierra y todavía nosotros no somos individuos perfectos. Entonces, fue la cruz, o sea, la cruz, la voluntad original de Dios para Jesús. ¿Realmente Dios deseaba que Jesús fuera por el camino de la cruz? ¿Realmente Dios anhelaba que Jesús muriera en la cruz o Dios quería que Jesús estableciera el reino de los cielos directamente? ¿Cuál de los dos es eh, más fuerte, ¿verdad? ¿Cuál de los dos puntos de vista es más fuerte? ¿Dios quería que Jesús fuera por el camino de la cruz o Dios quería que Jesús estableciera el reino de los cielos? Porque el reino no está establecido aún. Entonces vamos a ver por qué razón esta conferencia nos explica que el camino por el cual Jesús fue, que es el camino de la cruz, en realidad no era la voluntad original que Dios tenía para Jesús. Ya vamos a ir viendo. Entonces la crucifixión de Jesús, considerando las palabras de los discípulos después de la crucifixión, indicaban que la muerte de Jesús fue un asesinato, que no fue algo correcto, en realidad algo es incorrecto, ¿verdad? Un asesinato es un delito, algo que no se debe hacer. Y aquí las palabras de San Esteban dice, duro de cerviz e incircuncisos de corazón y oído. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como fueron vuestros padres, así también sois vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros habéis sido entregadores y matadores. Eso está en Hechos 51, 52. Entonces, claramente el discípulos y San Esteban, ¿verdad? Muestran esta actitud, este corazón de que en realidad no era lo correcto, de que ustedes han sido asesinos y entregadores de aquel que en realidad venía a traer la paz, que es el Mesías. Duro de cerviz, incircunciso de corazón y oído. O sea, arrogante, ¿verdad? Duro de cerviz es como de decirle arrogantes. ¿Por qué? Porque no aceptaban las palabras del Mesías. Creían que ellos ya tenían todo, creían que ellos ya eran salvos
y que no necesitaban nada nuevo, ¿verdad? Ellos se quedaron con lo viejo, con las enseñanzas de Moisés, no aceptaron lo nuevo, las buenas nuevas de Mesías. Entonces por eso fueron duros de cerviz. Pero ese corazón, ¿verdad? Que de que en realidad no es algo debido a lo que ellos hicieron, todos los discípulos en realidad lo manifestaron. Y aquí esta palabra tan importante, este versículo en 1 Corintios 2 del 6 al 8. Dice Pablo aquí, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Entonces está más que claro que la crucifixión de Jesús entonces estaba en contra de Dios, estaba en contra de la voluntad de Dios, porque como dice Pablo, si hubieran ellos conocido la sabiduría que viene de Dios, por supuesto nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Y es claro como también lo vemos en películas, lo vemos también en el libro, en la Biblia, donde Jesús constantemente estaba intentando que el pueblo creyera en él, ¿verdad? Hacía milagros para que creyeran en él, hacía muchas cosas maravillosas, maravillando al pueblo, para que el pueblo finalmente creyera en él. Era lo que más deseaba Jesús y Dios, por supuesto, que el pueblo se uniera a Jesús. Eso lo podemos ver en toda la Biblia, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, constantemente Jesús intentando hacer que el pueblo crea en él, porque eh, ahí lo ven en la Biblia. Ustedes lo pueden buscar en la Biblia. Ahí hay muchos eh, pasajes bíblicos en realidad, donde claramente Jesús intenta que el pueblo crea en él. ¿Y por qué? Porque el propósito de Dios es que el pueblo se una al Mesías. Recordemos, ¿cuál es el propósito de Caín y Abel? Es que Caín se una a Abel, ¿verdad? No que Caín mate a Abel. El propósito de Saúl y Jacob, ¿cuál era? De Caín y Abel, tenían la misma posición de Caín y Abel, Saúl y Jacob, recuerdan, los hijos de Isaac. Era que ellos se unieran en armonía, en unidad, y lo lograron hacer, y por eso hubo victoria al lado de Dios, ¿no recuerdan? Entonces, el propósito también del pueblo, el pueblo de Israel con Moisés, era que el pueblo se uniera a Moisés, ¿verdad? Finalmente terminó uniéndose al final, se unieron a Josué y pudieron entrar a Canaán. Entonces, Dios no quiere que Caín mate a Abel, Dios no quiere que Jacob mate a Esaú, Dios no quiere que el pueblo de Israel mate a Moisés o a Josué, sino que haya unidad. Por lo tanto, tampoco aquí Dios deseaba que el mundo, porque aquí ya estamos a nivel mundial, pero los israelitas representaban en ese momento, representaban al mundo, no quería que los israelitas, por supuesto, mataran a Jesús, sino que aceptaran a Jesús y se unieran a Jesús. Ese era el verdadero propósito de Dios. Y la pregunta es, si se unían a Jesús, ¿lo iban a crucificar? Si ellos estaban esperando al Mesías, ellos estaban esperando al Mesías para hacerlo rey de Israel. Tenían la identidad mesiánica. Ellos crucificaron a Jesús porque no creyeron que él era el Mesías. Creyeron que él era un falso profeta. Entonces, por esa razón, ya lo vamos a ir viendo más y más. Eh, Aquí en Mateo 26-24 dice, la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre, dice Jesús, por cual el Hijo del Hombre es entregado, más le fuera ese hombre no haber nacido. Mateo 26-24. Entonces aquí Jesús claramente dice que el hombre que lo entrega, pues más le valiera no haber nacido. Entonces, si la voluntad de Jesús fuera ir por el camino de la cruz, la voluntad de Dios fuera que Jesús fuera la cruz, el hombre que lo entrega está cumpliendo con la voluntad de Dios, ¿verdad? Suponiendo que esa sea la voluntad de Dios, ¿verdad? Que Jesús fuera por el camino de la cruz. Entonces, el hombre que lo está entregando, entonces está cumpliendo con esa voluntad de Dios, por lo tanto, debería recibir bendiciones en vez de, ¿verdad? Porque está haciendo la voluntad de Dios, está haciendo que el Mesías vaya por el camino de la cruz, que esa es la voluntad de Dios.
Sin embargo, Jesús está diciendo que no, que este hombre dice mal le hubiera sido, mal, mejor le hubiera sido no haber nacido. ¿Por qué? Porque está haciendo algo que va en contra de la voluntad de Dios, que es entregar a Jesús al camino de la cruz, ¿verdad? En este caso, ese fue el caso de Judas, Judas que terminó entregando a Jesús, vendiéndolo. Entonces, eh, es claro que en realidad que Jesús fuera por el camino de la cruz, en realidad no es la voluntad de Dios, sino la voluntad de Satanás. Dios, Dios quería que el Mesías se estableciera como rey de reyes, no solo espiritualmente, sino físicamente. Y por supuesto, Satanás quería destruir a Jesús, ¿verdad? Si sabe Satanás que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y que viene a destruir su gobierno, ¿verdad? Satanás está furioso contra Jesús y quiere hacer todo lo posible para qué, para matarlo, ¿verdad? Destruirlo, porque Jesús estaba atentando con, con ese propósito satánico, ¿verdad? Que él tenía, que Satanás tiene, ¿verdad? Por supuesto, de seguir gobernando, ocupando una posición de Dios falso que no le corresponde. Y en algún momento tendrá que regresar también a su posición original. Pero, eh, por supuesto, a Satanás no le gustaba nada esto, que Jesús estuviera en la tierra, vivo, ¿verdad? Y multiplicando la verdad. Satanás por eso quería destruirlo y lo logró hacer, pues, logró golpear el cuerpo de Jesús. Más adelante vamos a ver. Eh, pero, por supuesto, el pueblo también no apoyó a Jesús, terminó siendo objeto satánico de Satanás. Y más también, ¿verdad? Como dice este versículo, Judas también. Ah, y aquí está este versículo que explica aquí, miren, Lucas 22, capítulo 22, versículo 3 al 4 dice, y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los números de los 12. Y este fue y habló a los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Entonces está claro en la Biblia que dice, y Satanás entró en Judas. No dice que Judas recibió inspiración de Dios para que ayudara a Jesús a ir por el camino de la cruz. No, fue Satanás. Satanás entró en Judas. ¿Y quién es Satanás? Es el enemigo de Dios, el enemigo del plan de Dios. A Satanás constantemente quiere destruir el plan de Dios, quiere que Dios no tenga éxito en ninguno de los propósitos que él realiza en la tierra. Y por eso Satanás entonces era el principal interesado en que Jesús fuera por el camino de la cruz. ¿Por qué? Porque así el reino de los cielos no se establecía, por supuesto. Eso es lo que él quería. Entonces, las palabras de Jesús, vamos a ver. Y aquí le preguntaron en el capítulo 6 de Juan 28 al 29, le preguntaron a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Entonces, ¿qué hacemos para hacer la voluntad de Dios prácticamente? Le dije. Y respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Así de simple, no le den vuelta, ¿verdad? Más al asunto, la obra de Dios, para que ustedes hagan la voluntad de Dios, decía Jesús, ustedes tienen que creer en mí, simple y sencillamente. Entonces, la gran pregunta es, si hubieran creído en Jesús, ¿lo hubieran crucificado? Si el pueblo de Israel hubiera creído en Jesús, ¿lo hubieran crucificado? Si ellos estaban esperando al Mesías, repito, ellos tenían esa identidad mesiánica, Moisés le había revelado de que se iba a levantar un profeta mayor que él y que no escuchara las palabras, ¿verdad? Él iba a pedir cuentas y ese Mesías ya estaba en la tierra, ya estaba vivo, ya estaba predicando el Evangelio. Entonces, eh, si el pueblo hubiera creído en Jesús y hubiera dicho, Él es el Mesías, por supuesto hubieran puesto a Jesús directamente como rey de reyes, rey de Israel y gobernador de toda la nación. Y por supuesto el Mesías, ya Jesús en esa posición hubiera podido eficientemente hacer la voluntad de Dios, tanto en su propia nación y de esa manera también influenciar otras naciones para comenzar un movimiento de unificación de todas las ideologías que había en ese momento. Entonces, es claro, ¿verdad? Es claro cómo la Biblia en realidad está muy clara, la verdad, de cómo no era lo indicado que Jesús fuera por el camino de la cruz, sino que iba en contra
de lo que Dios quería. Que Jesús muriera en la cruz no era lo que Dios deseaba para que Jesús hiciera. Lo que Dios deseaba era que Jesús ya estableciera el reino de los cielos. Ya todos estuviéramos viviendo ahorita mismo ya en el reino de Dios. En Juan 8:37 dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabido en vosotros. Y claro, procuraban matarle porque no aceptaban a Jesús, hacían la voluntad de Satanás, sino la de Dios, la obra de Dios que era creer en Jesús. Juan 5:43 dice, yo he venido en mi nombre, en nombre de mi Padre, perdón, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibí. Si otro viniera en su propio nombre, a ese sí recibiréis. Y bueno, ¿verdad? Un poco este, Jesús mostrando su frustración, por supuesto, al pueblo, de que no creían en él, por más que hacía milagros, ¿verdad? Yo que vengo en nombre de Dios, no me creéis. Pero si otro viniera en su nombre o si otro hiciera otro tipo de cosas en su nombre, ¿verdad? Ahí sí ellos lo aceptaban, ¿verdad? Entonces, poco la frustración de Jesús, tanto esfuerzo que Jesús hizo, ¿verdad? Milagros para que el pueblo creyera en él, sin embargo, nunca terminaron creyendo en Jesús y Jesús por eso tuvo que ir por el camino de la cruz. Si la voluntad de Dios hubiera sido la de crucificar a Jesús, él no se hubiera lamentado del camino que el pueblo estaba tomando. Dice Jesús en Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y en otro versículo también, en Lucas creo es, eh, Jesús llorando, ¿verdad? Aquí dice, Lucas capítulo 19, 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si tú también conocieres a lo menos en este día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto a tus ojos porque vendrán días sobre ti en cuanto tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán. Por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, el tiempo en el cual el Mesías, Dios, les visitaba. Y prácticamente Jesús llorando aquí, ¿verdad? Sobre la dirección que el pueblo estaba tomando, porque el pueblo ya miraba a Jesús que no aceptaba a él, no le creía en él, por más milagro que Jesús hacía, ¿verdad? Siempre le perseguían, siempre buscaban cómo matarle. Eh, Entonces Jesús ya prediciendo, ¿verdad? Porque Jesús, por supuesto, amaba al pueblo de Israel. Era un pueblo que había pasado mucha historia, sufrimiento, a través del desierto, recordemos, o sea, una historia grandiosa, ¿verdad? De un pueblo elegido de Dios, pueblo de Dios, en el cual Dios, por supuesto, los educó, los alimentó, los ayudó en todo momento. Y Jesús amaba a ese pueblo, al igual que Dios también los amaba a ellos. Pero por eso es que Jesús llora, ¿verdad? Viendo el destino que les esperaba a ellos. Porque al rechazar a Jesús, están rechazando hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué pasa con cuando uno rechaza hacer la voluntad de Dios? Uno le da la espalda a Dios, ¿verdad? Como dice Jesús, no quedará piedra sobre piedra, dice Jesús. Y el enemigo, Satanás, por supuesto, va a hacer lo que él quiera, ¿verdad? Por eso dice Jesús que lo rodearán con vallado y lo sitiarán. Y en realidad eso fue lo que pasó. Después de que crucificaron a Jesús, eh, el pueblo de Israel sufrió un dominio, ¿verdad? Sufrió otra invasión y fue destruido, fue sitiado. Entonces, sí ocurrió en realidad esa predicción que Jesús dijo en Lucas 19, 41 al 44, históricamente fue real. Ellos fueron destruidos, sitiados y desastre, ¿verdad? Ocurrió con los israelitas. Entonces, ¿por qué? Porque ellos le dieron la espalda al Mesías.
no creyeron en el Mesías, sino por el contrario lo mataron, lo crucificaron. Entonces hicieron la voluntad de quién, de Satanás, no la de Dios. Aquí las palabras de Jesús a los escribas, Mateo 23:13. Ay, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Guía ciego, les decía Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿por qué los escribas y los fariseos, por supuesto, eh, estaban como ellos fueron los primeros que se opusieron al Mesías, Jesús, ¿verdad? Como mencionamos antes, esos que están más eh, fundamentados en la ley, como que conocen más la palabra en ese momento, ahora que no se escribe los fariseos, que todo el tiempo andaban con la Biblia y ellos estaban cómodos con las enseñanzas de Moisés y vivían solo a través de esas enseñanzas de Moisés. Claro, al recibir algo nuevo, ellos tienen que cambiar todo su formato, tienen que formatearse, ¿verdad? Y aceptar lo nuevo de Jesús. Y eso fue lo que ellos no pudieron hacer. Eso fue lo que a ellos les costó, ¿verdad? Y terminaron siendo hipócritas, ¿verdad? Porque en realidad ellos son los que deberían ser los que guían a la gente al Dios. Ellos son los encargados, escribí fariseo, de educar al pueblo, de guiar al pueblo hacia Dios. Pero estaban haciendo lo contrario, estaban cerrando el reino de los cielos, pero estaban haciendo un propósito totalmente diferente por el cual ellos estaban. Los escribas, los fariseos estaban guiando al pueblo, por el contrario, de hacer la voluntad de Satanás, que era no creer en Jesús. La oración en Getsemaní. Aquí en esta oración, que es una muy larga, en capítulo 26 de Mateo, lo encontramos, Mateo 26, 36 al 45. Básicamente, cuando ya el pueblo no estaba creyendo en Jesús, ya se estaba acercando un momento de que, eh, ¿verdad? No, nadie creía, por más que Jesús hacía milagros, señales, etcétera, ¿verdad? Predicaba el evangelio, pero al final nadie creía en Jesús y continuaba la persecución, por supuesto, de los escribas y los fariseos. Entonces Jesús elige, ¿verdad? Pide orar a Dios, ¿verdad? O sea, él va a orar a un monte, dice, a Getsemaní. Se llamaba Getsemaní ese lugar. Entonces, vamos a leerlo para ponernos así en contexto de lo que pasó. Entonces llegó Jesús, ¿verdad? Con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, o sea, él se llevó a tres discípulos, sus tres mejores discípulos, a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. Comenzó a entristecerse, dice, y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro llorando, diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Jesús decide ir a orar a un monte, verdad, Getsemaní, con sus tres mejores discípulos? Y dice la Biblia que Jesús se sentía muy triste en su corazón, hasta el punto de la muerte, dice. Y eso se lo dijo a sus discípulos, se los dio a conocer. ¿Por qué? Porque Jesús estaba viendo en que en realidad ya nadie estaba creyendo en él. Por lo tanto, la voluntad de Dios de establecer el reino de los cielos se hizo difícil, o sea, no se podía, no había fundamento para que Jesús pudiera trabajar y comenzar a establecer el reino de los cielos. No creían que él era el Mesías, entonces no estaba sirviendo, ¿verdad? A pesar de que había hecho milagros y todo, sin embargo, eso no estaba funcionando, porque la gente igual no creía en él. Entonces ya Jesús ya estaba muy triste, ¿verdad? Y por eso eh, va a orar a Dios de que si es posible que esa copa, si es posible pase de mí esta copa, pero no que sea como yo quiero, sino como tú. ¿Por qué Jesús le pide esto a Dios? ¿Qué es lo que realmente le está pidiendo Jesús a Dios?
Ya Jesús, al verse que ya nadie cree en él, ¿verdad? Entonces, ni modo, va a tener que ir por el camino de la cruz. Ya en ese momento, las cosas se estaban pintando como que ya realmente él tenía que ir por el camino de la cruz porque nadie estaba creyendo. Pero Jesús ora de esta manera, ¿verdad? Pidiendo a Dios no ir por ese camino, porque Jesús en realidad quería continuar con la providencia de establecer el reino en los cielos. ¿Verdad? Quería continuar, por eso es que Jesús dice se lleva a sus tres mejores discípulos para, como para mostrarle a Dios, ¿verdad? Que hay un fundamento, de que hay gente que en realidad sí cree en Él, que está unida a Él de corazón. Entonces, quería mostrarle a Dios que sí hay fundamento y de que podían entonces continuar con el plan, vamos a decir un plan A, que es el plan de establecer el reino de los cielos, o sea, continuar tratando de convencer a la gente, luchando, ¿verdad? Tratando de establecer el reino. Por eso es que Jesús se llevó a sus tres mejores discípulos para mostrarle esto a Dios y oró a Dios de esta manera de no ir por el camino de la cruz porque él quería, no porque él tuviera miedo a morir, ¿verdad? Sino porque él quería establecer el reino de los cielos, o sea, quería en realidad continuar trabajando para establecer el reino de Dios aquí en la tierra también, no solo en el mundo espiritual, sino en la tierra. Entonces, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú, dice Jesús. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. En medio de la oración, él interrumpe la oración que estaba haciendo Dios y va a ver a sus discípulos y estaban durmiendo. ¿Qué significa esto? Bueno, eso significa que ni sus tres mejores discípulos, ¿verdad? En realidad mostraban que estaban unidos a Jesús de corazón, porque Jesús claramente les dijo que estaba muy triste hasta el punto de la muerte. Cuando alguien que a nosotros nos interesa, que nosotros de corazón estamos unidos a esa persona y que nos interesa, que la amamos, que estamos pendientes, si esa persona nos dice ese tipo de palabras, ¿verdad? Que está angustiada al punto de la muerte, nosotros estaríamos también de esa manera, ¿verdad? Angustiados. Eh, estaríamos alerta, ¿qué le pasa, verdad? O estaríamos también preocupados. Sin embargo, ellos no, ellos se quedaron dormidos, ¿verdad? Entonces, mostrando que desunión a Jesús, mostrando que no les importaba en realidad a Jesús. Entonces ellos se quedaron dormidos y entonces, como dice la Biblia aquí, Jesús les dijo, así que, y le dijo a Pedro, ¿verdad? Así que no habéis podido velar conmigo una hora, le preguntó Jesús. No habéis podido velar conmigo una hora, ¿verdad? Como un tipo de reclamación, ¿verdad? A Jesús, a sus discípulos. ¿Cómo es posible, verdad? Le estoy diciendo que estamos en un momento decisivo, en donde la providencia de Dios, un momento muy crucial, ¿verdad? Está pasando en este momento. Le estoy diciendo que me siento triste, le decía, tan triste hasta el punto de la muerte. Sin embargo, Pedro y los dos hijos de Zebedeo se quedaron dormidos. O sea, no le interesó, no le importó. O sea, sí, por eso Jesús hace esa pregunta, así como tipo de reclamación. Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Increíble, no lo podía creer Jesús, ¿verdad? Velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, dice Jesús, pero la carne es débil. Otra vez fue y lloró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no es posible pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo otra vez, ¿no? Porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. O sea, no es algo así como casualidad de que Jesús está orando y, ay, voy a ir a ver, voy a ir a orar, ay, voy a ir a ver cómo que están haciendo mis discípulos, ¿verdad? Cuando uno está orando, ¿verdad? Dios, uno no quiere interrupciones, uno no quiere que nadie interfiera, ¿verdad? En su oración. Una oración, siempre uno está con Dios orando sin interrupciones, ¿verdad? Pero en esta oración de Jesús vemos que constantemente Jesús va a ver a sus discípulos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué significado tiene eso de que Jesús está orando, pero va a ver a sus discípulos, ¿verdad? ¿Qué importancia tenían sus discípulos? La importancia es que ellos tenían que mostrar que estaban unidos realmente a Jesús, que estaban despiertos, velando con Jesús.
Y de esa manera Jesús iba a mostrar a Dios de que por lo menos esas personas estaban creyendo en él y que había un fundamento por lo menos, ¿verdad? Pequeño de esos tres discípulos, pero con ese fundamento Jesús podía continuar con esa providencia de establecer el reino de los cielos. Pero lamentablemente, nuevamente Jesús regresa y están nuevamente dormidos. Entonces, por tercera vez, dice incluso, oró Jesús las mismas palabras y entonces vino otra vez por tercera vez y dijo, dormid ya y descansar, dijo eso. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Entonces, cuando ya por tercera vez Jesús va a orar y nuevamente regresa y nuevamente están dormidos, ya realmente en ese momento ya no hay ningún fundamento para que Jesús pueda continuar con la providencia del plan A, digámoslo, de establecer el reino de los cielos, sino que Jesús ya en ese momento, entonces, tiene que ir por el camino de la cruz sí o sí, porque ni sus tres mejores discípulos mostraron estar unidos a Jesús, estar con Jesús, ¿verdad? Entonces no había ningún fundamento que Jesús podía mostrarle a Dios, no había nadie, ¿verdad? Entonces, ni modo, Jesús tuvo que, con todo su pesar, por supuesto, tomar el camino de la cruz, porque lo que Jesús deseaba y pedía a Dios no ir por la cruz, era para que él continuara con ese camino de establecer el reino de los cielos, de continuar tratar de convencer a la gente, ¿verdad? Luchando, ¿verdad? Eh, y eso es lo que Jesús sentía tristeza, ¿verdad? De ir el camino de la cruz, no porque él iba a morir, porque si Jesús hubiera sabido que a través de su muerte el reino de los cielos se iba a establecer, él hubiera ido normal, ¿verdad? Feliz de la vida y entregaba su vida, ¿verdad? De todos modos, Jesús ya conocía la gloria del mundo espiritual y lo que le esperaba del mundo espiritual, ¿verdad? Entonces no era ningún problema para Jesús eh, dar la vida por la causa de Dios, por el reino de los cielos. Eso no era ningún problema, Jesús, ¿verdad? Entonces, Jesús ora de esta manera no porque tenía miedo, sino porque él quería continuar, ¿verdad? Continuar con la providencia. Porque hay mártires, eh, hay personas que han dado su vida por su patria, hay personas que han dado la vida por propósitos diversos, ¿verdad? En el mundo vemos personas héroes nacionales, los llamamos, y el Mesías, el Hijo de Dios, no va a dar su vida por Dios. Por supuesto que sí, ¿verdad? Eso no es ningún problema para Jesús. Sacrificarse por la providencia de Dios no es ningún problema. Pero Jesús, el propósito de la oración de Jesús, de esta oración de Getsemaní, era para eso, ¿verdad? Para demostrarle a Dios que había un fundamento por el cual podían continuar. Pero el fundamento en realidad no pudo darse porque los discípulos se quedaron dormidos. Entonces, esa es la explicación de esta oración de Getsemaní. ¿Y por qué es tan importante esta oración? Porque desde este punto, el que Jesús vaya por el camino de la cruz, sí es ahora sí la voluntad de Dios. Ya Jesús y Dios, junto con Dios, tomaron la resolución de ir por el camino de la cruz. ¿Para qué? Para que a través de la cruz poder por lo menos establecer la salvación espiritual. Entonces, desde este momento de que Jesús dijo, dormir ahora y descansar, he aquí que ha llegado la hora, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Entonces, de ese momento ya la resolución de Dios y Jesús ya está dada para que Jesús muera en la cruz, para que por lo menos nosotros, creyendo en Jesús, alcancemos la salvación espiritual, pero no la salvación física. Entonces, ahora sí es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y de cualquier cosa que se oponga a que Jesús vaya por el camino de la cruz, va en contra de la voluntad de Dios. Ahora sí, ¿verdad? Ver la diferencia. Por eso es la confusión, ¿verdad? Porque en una parte donde Pedro le intenta decir a Jesús, ¿verdad? No, puedes escaparte, ¿verdad? No tienes que ir a la camino de la cruz, escápate. Entonces Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, le dice, porque solo quiere hacer la voluntad del maligno, no la voluntad de Dios. Si alguno recuerda este versículo, ¿verdad? Apártate de mí, Satanás, le dice Jesús a Pedro, porque Pedro estaba queriendo que él se escapara. Entonces todo el mundo pensó, entonces el plan de Jesús entonces ir por el camino de la cruz. Entonces es la voluntad de Dios, ir por el camino de la cruz. Sí, en ese momento sí ya, cuando ya se toma la resolución de que no hay nadie que cree en Jesús,
de que no hay ningún fundamento. Entonces ahora sí, el plan es que Jesús vaya por el camino de la cruz y ahora sí es la voluntad de Dios. Pero antes no, pero no era la voluntad original, eso es lo que tiene que quedar claro, ¿verdad? Es la voluntad de Dios, pero no era la voluntad de Dios original, ¿verdad? Y esa es la importancia de aclarar. Y en esta oración aquí es donde ya eh, Jesús eh, se decide a tomar ese camino. Aquí vemos unas razones por las cuales, razones de Jesús por haber orado para no ser crucificado. Porque algunos piensan que Jesús, bueno, tenía miedo, ¿verdad? De ir por el camino de la cruz, pero en realidad no es así. Repito, hay mártires, personas que han dado su vida por su patria, y el Mesías, de verdad, el Señor de señores, el Señor de la gloria, el Hijo de Dios, no iba a dar su vida por Dios. Por supuesto que eso no es ningún problema para Jesús, ¿verdad? Eso no hay ninguna dificultad. Lo que sí Jesús oró de esa manera, oró para no ir por el camino de la cruz, era por amor a Dios, porque Dios, Jesús quería dar alegría a Dios, quería construir el reino de los cielos para Dios, construir ese plano de Dios que Dios tenía pensado. También por amor de sus seguidores, ¿verdad? Porque ya Jesús miraba en el futuro lo que sus seguidores iban a tener que pasar también, las dificultades, ¿verdad? Porque él no pudo establecer el reino de los cielos, entonces otra vez tenía que esperar otros 2000 años, ya Jesús miraba el futuro, guerras, tragedias y todo el desastre que estamos viendo ahora, ¿verdad? En el mundo. Todo eso Jesús ya lo había imaginado, ¿verdad? Por eso Jesús quería establecer realmente el reino en esa época. Tercero, por amor a Israel, su pueblo, ¿verdad? Porque ya sabemos qué es lo que le pasó al pueblo de Israel después de que crucificaron a Jesús. Fueron invadidos y les ocurrió desastre, ¿verdad? Perseguido, asesinado, etcétera. Entonces, un pueblo bien sufrido. Si nosotros estudiamos la historia del pueblo de Israel y vemos que en realidad es un pueblo que ha sido muy sufrido, ¿verdad? Y por el amor a los futuros cristianos, todos nosotros, ¿verdad? Entonces, por esa razón Jesús no quería ir por la cruz, porque él quería ya establecer el reino de los cielos, no quería que se prolongara más, no quería él irse y esperar a que venga el Señor de la segunda llegada, ¿verdad? Porque cuando Jesús se fue, ya Jesús decía, ¿verdad? Que vendría el Señor de la segunda llegada. Ya Jesús comenzó a hablar de su segunda venida, pero pero en ningún momento hay una segunda venida del Mesías en el Antiguo Testamento. Jesús es el primero que habla de esa segunda venida. ¿Por qué? Porque Jesús ya se dio cuenta que no se cumplió la voluntad de Dios, o sea, no fue un éxito en su época el establecimiento de la voluntad de Dios. O sea, que él fuera por el camino de la cruz fue la voluntad de Dios, pero no la voluntad original. O sea, que hubo salvación, pero no la salvación completa. Entonces, hermanos, vamos a dejarlo aquí porque la oración de Getsemaní no fue debilidad, ¿verdad? Ya habíamos mencionado, hay mártires, hay personas que darían su vida por otros propósitos diversos en Jesús, el Hijo de Dios. eh, no iba a ser menos que ellos, ¿verdad? Por supuesto. Eso no era problema para Jesús. Jesús habría muerto 1000 veces si esto fuera lo que cumpliría la voluntad de Dios. O sea, si Jesús hubiera sabido que su muerte iba a establecer el reino de los cielos aquí en la tierra y en el mundo espiritual, él hubiera ido a la cruz sin ningún problema, ¿verdad? Sin nada, no hubiera puesto nada de queja ni nada. Pero él sabía que eso no iba a establecer el reino de Dios. Por lo tanto, Jesús quería perseverar. Había escuchado a otra persona, había escuchado una frase, ¿verdad? Que decía, es fácil dar la vida por otros, pero es más difícil vivir la vida por otros. Vivir la vida, ¿verdad? Día a día, esforzarse día a día, eh, trabajar, porque ¿qué iba a hacer Jesús? Día a día iba a trabajar y testificar y toda su vida, ¿verdad? Por el reino de los cielos. Debe ser un trabajo bien arduo. Entonces es más fácil dar la vida por otros que vivirla. Vivir la vida por otros es más difícil, porque es una vida de sufrimiento constante durante muchos años y entrega constante, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a todas esas pruebas, podemos concluir que la crucifixión de Jesús no fue la voluntad original de Dios, sino fue el resultado de un terrible error.
Los israelitas sufrieron opresión debido a la crucifixión de Jesús, ¿verdad? Y han divagado por toda la tierra. Y ya hemos visto estas consecuencias, ¿verdad? Ya hablamos sobre esto, los israelitas. Y los cristianos, que somos todos nosotros, cargamos con la cruz como porción para restaurar el rechazo de Jesús, porque ya estamos a nivel mundial. Entonces el Mesías, Jesús, venía a establecer los padres verdaderos, pero como Jesús tuvo que ir por el camino de la cruz, entonces nosotros alcanzamos solamente la salvación espiritual, que lo vamos a ir viendo poco a poco. Eh, pero aquí lo vamos a dejar, hermano, en esta ocasión. Vamos a detener la diapositiva aquí, no se preocupen, solamente vamos a ver una hora hoy. Si tienen alguna pregunta, tanto aquí los que están presentes pueden encender sus cámaras o abrir su micrófono y preguntar si hay algo no quedó claro, o tienen algún comentario también o alguna contribución también a la conferencia, solamente como un comentario, pueden también hacerlo. Sí. También a las personas que nos miran en Facebook y YouTube, pues ahí, si ustedes tienen preguntas, no tengan miedo, ¿verdad? Eso es para eso, para aclarar las dudas, ¿verdad? Aquí estamos todos en un mismo curso de restauración, aprendiendo todos, ¿verdad? Y nadie está aprendido, todos estamos aprendiendo todos los días. Entonces, bien, si no hay comentario, entonces vamos a tomar una foto. ¿Qué les parece? Eh, no sé si pueden encender sus cámaras para que tomemos una foto ahí. Ok, vamos a dar la cuenta de tres, entonces aquí vamos. Cuenta de uno, dos y tres. Perfecto. Muchísimas gracias a los que se unieron este sábado y nos vemos el sábado que viene entonces con la segunda parte de esta conferencia interesante. Que pasen buena noche y que Dios les bendiga siempre. Adiós. Gracias, igual para todos. Una feliz Gracias. noche. Buenas noches. Buenas noches.